Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Soy Luis Francisco Blandón en Caracas, Venezuela. Hoy con una información que por supuesto sacude el mercado internacional en petróleo. Emiratos Árabes Unidos, tercer productor de petróleo de la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP y OPEP Plus, anunció su salida de la organización que durante décadas ha desempeñado un papel clave en la regulación de los precios mundiales del crudo. Las autoridades del país han explicado que la decisión surge tras una revisión exhaustiva de las políticas de producción y de sus capacidades actuales y futuras. Un anuncio que ocurre en momentos de turbulencia sin precedentes en los mercados petroleros globales por la agresión de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental. Recientemente este país ha invertido para aumentar su capacidad de producción a 5 millones de barriles diarios para respaldar sus planes de diversificación económica. Vamos a ver qué implica el retiro de Emiratos Árabes Unidos del bloque petrolero, el impacto que tiene esto en el mercado energético internacional. Antes, recordarle a la audiencia a través de redes sociales y a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios. Algunos de ustedes ya han participado. Sin embargo, aquí tiene la pregunta que hemos propuesto y el código QR para que usted pueda participar en nuestra emisión. Emiratos Árabes Unidos anuncia su salida del OPEP en plena crisis energética global. ¿Cuál es el impacto de esta decisión para el bloque y el mercado petrolero global? Ahí están las opciones. Le invitamos a participar desde ya. Vamos de inmediato al análisis. Me acompaña Miguel Jaimes, doctor en Ciencias Gerenciales, magíster en Ciencias Políticas, experto en Geopolítica y fundador del director del Diplomado en Geopolítica del Petróleo, también de la web geopolíticapetrolera.com.e. Qué bueno tenerte con nosotros nuevamente. Gracias, Miguel, por tu tiempo con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, amigo de Telesur. Bueno, oportuno tu perfil, Miguel, siempre con los temas energéticos tan relevantes en el escenario internacional. ¿En qué se traduce la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP y la OPEP Plus? Una situación sobrevenida muy delicada para el mercado energético, un nuevo golpe en contra de la Organización de Países Exportadores de Petróleo. Todo esto tiene la huella de Estados Unidos. Sí, sin duda. Y preguntarte, ¿significa esto que estamos ante un nuevo escenario de volatilidad de los precios en los mercados internacionales o por el contrario no tendrá repercusiones teniendo en cuenta la crisis energética global, Miguel? Todo esto repercute indudablemente que en los precios y en la colocación de estrategias a futuro. Incluso puede abrirse una ventana que como efecto cascada otros países y sobre todo lo de las petromonarquías que pertenecen a la OPEP pueden hacer lo mismo. Emiratos Árabes Unidos reclama liderazgo, quiere que Arabia Saudita comparta parte de toda esta nueva narrativa de dirección en el Golfo Pérsico. Sí, sin duda. Y preguntarte por qué el impacto de la guerra de Estados Unidos e Israel en Asia Occidental en la producción de la OPEP ha sido aguda. En marzo se registró la mayor caída de más de 4 décadas, disminuyendo en 7,56 millones de barriles por día, aproximadamente un 25%, hasta 22 millones de barriles. ¿Qué repercusiones observas a lo interno del bloque por estas cifras? Bueno, la situación internacional no es para menos nada alentadora. El cierre del estrecho de Hormuz modifica las colocaciones diarias y 20 millones de barriles dejan de transitar por este sitio. Estamos seguros que los Emiratos Árabes Unidos, presionados también por Estados Unidos, han logrado posicionarse una nueva narrativa de amenazas por parte de Irán y le han explicado al bloque y a los países que Irán es un enemigo fuerte a vencer y que no va a dar posibilidades con el nuevo elemento jurídico sobre el estrecho de Hormuz. Todo esto ha arrastrado a los Emiratos Árabes Unidos a tomar una de las decisiones más insensatas. La captura de petróleo y extraer el mismo hacia el lado de los Emiratos Árabes Unidos va a ser mucho más difícil. Allí hay estribaciones, montañas que sobrepasan los 2.700 metros y las inversiones de poliductos y gasoductos hacia esa área tampoco están planteadas en este momento.
Sí, bueno, vamos a ver datos justamente porque la salida de Emiratos Árabes Unidos de la organización de la OPEP pone en evidencia pues, la capacidad de gestión de la oferta en un contexto marcado por bloqueos en el mercado energético, anuncio que ocurre en medio de la disrupción en la oferta global, con precios del crudo en torno a los $100 por barril y restricciones en los flujos energéticos, como decíamos, en Asia Occidental. Al posicionarse como el tercer mayor productor del bloque, Emiratos Árabes Unidos se consolida como un actor determinante en el eje de toma de decisiones de la organización. De acuerdo con las cifras oficiales del último informe mensual de la OPEP, la producción del país se ubicó en 1,89 millones de barriles diarios en marzo de 2026. Esto implica que Emiratos Árabes Unidos representaba alrededor del 10% de la producción total del grupo en ese momento, dentro de un total del cártel de 20,78 millones de barriles diarios. En perspectiva reciente, la producción del país habría alcanzado niveles cercanos a 3,4 millones de barriles diarios a inicios de 2026, lo que evidencia la magnitud del ajuste operativo derivado de las restricciones en exportaciones y logística. Este diferencial entre capacidad, producción reciente y niveles actuales subraya una nueva hoja de ruta: transitar en una política de recortes hacia una operación basada en el pleno aprovechamiento de la capacidad instalada. Quería, Miguel, con todos estos datos, preguntarte porque, bueno, algunos analistas y, digamos, algunos medios internacionales especializados han comentado del impacto que tendría, sobre todo en otros miembros del bloque, ¿no? Es decir, que esto pudiese incentivar la salida de otros países. ¿Ves así el escenario? ¿Estás de acuerdo con esto o, por el contrario, no va a tener ese impacto? La OPEP Plus y la OPEP está haciendo un flanco de ataques. Estados Unidos golpea doble porque al retirarse a Emiratos Árabes Unidos, pues lo hace de estas dos organizaciones. Y eso viene a ser la estrategia norteamericana. Recuerden de que en 1974, cuando fue creada el Departamento de Energía, ha sido para ir en contra de estas políticas. La situación del Medio Oriente no es para nada alentadora. Las proyecciones de guerra se van a extender con toda seguridad este año 2026 y van a agarrar una cifra récord en el año 2027. El escenario que hay no es el mejor en este momento y los ataques contra las rutas de los mecanismos OPEP van a seguir siendo flanco aprovechable por los Estados Unidos. Sí, hablabas de Estados Unidos justamente, y altos ejecutivos de BlackRock, Goldman Sachs y Blackstone se reunieron recientemente en Emiratos Árabes Unidos con el jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan, mientras el país enfrenta significativas pérdidas económicas, ¿no? Y transita de proveedor a prestatario de capital. ¿Cómo estás viendo esta reunión y la posibilidad de que haya un impacto de esa visita de estas corporaciones en la toma de decisión del gobierno de Emiratos Árabes Unidos? Las enormes finanzas reunidas en estas corporaciones logran dar una muestra de visitas que fueron que estuvieron alertando enormemente al mundo productor de hacia dónde iban los Emiratos Árabes Unidos. Por supuesto que ofrecen condiciones favorables para el encapsulamiento de capitales y sobre todo para que esta región siga desarrollando las actividades a las que ellos están soñando. Quieren, entre otras cosas, una región sin Irán, pero esto va a significar medidas catastróficas para todos. Si los Emiratos Árabes Unidos pensasen en resolucionar el problema, no sé exactamente se estarían sumando de forma tan directa a Norteamérica. Se hubiese tenido que ser mucho más diplomático. Su condición geográfica en nada beneficia. Están allí a unas pocas millas de Irán y colocarse como un bastión de guerra los va a convertir en un objetivo a capturar por parte de los iraníes. Con esta narrativa, los Estados Unidos permitiría en estos primeros horas de esta decisión montar una nueva cabeza de playa en la región, seguir profundizando el cinturón y el sistema de guerras. Sí, ¿y ves mayor influencia de Estados Unidos en los precios globales en lo sucesivo?
Trata Estados Unidos de luchar porque los precios estén llegando a su conveniencia, pero es un patrón que ellos mismos no van a poder solucionar ni controlar. El tema de los países productores, que está en buena parte de esta región por las cuotas tan importantes que están facilitando, tienen muchísima decisión. Aun cuando Norteamérica produce más de 17 millones de barriles de petróleo, el cartel está en este momento asomando algo más que un sismo, no un terremoto, pero tampoco es un temblor suave. Las proyecciones de lo que pudiese venir en los próximos días y meses pudiese ser mucho más difícil. Recuérdese los cálculos militares de Norteamérica: 3, 4, 6 semanas la guerra, y no, ya suma más de 2 meses, y la misma en todas sus conversaciones para una resolución han fracasado. La guerra se profundiza. Sí, sin duda. Y en un escenario, Miguel, en el que el gobierno de Donald Trump, pues conocido por su postura, ha criticado a la OPEP en varias ocasiones en una retórica que intenta erosionar el poder del bloque en los mercados petroleros, ¿no? ¿Qué decir de esa narrativa que se ha replicado directamente contra el bloque? Todos los mandatarios en Norteamérica de las últimas décadas, y no es la excepción Donald Trump, han perseguido directamente a la OPEP. Recuérdese desde cuando Reagan, quien manifestó: voy a arrodillar a la OPEP, los vamos a destruir, los vamos a perseguir. Vea usted el caso de Irak, de Libia, las sanciones contra Guinea-Bissau, Nigeria, Argelia, el caso venezolano, el mismo de Ecuador, que también ha anunciado su retiro de este organismo, desfragmentar, desubicar, colocarlos en un cinturón de inestabilidad. Ese es el juego macabro de los Estados Unidos, porque a la final le importa bien poco el petróleo que pueda llegar a otros continentes, a Europa o hacia la misma Asia. Tratan de detener a China, por eso tratan de destruir a Irán, y que esta guerra se amplíe mucho más. Vean la interpelación que le hacían a Hessen, el secretario de guerra este ministerio que acaba de crear Donald Trump, donde le decían: ¿dónde están las pruebas de los ataques hacia China? En menos de un año debemos estar en guerra contra China. Esto indudablemente que es el anuncio de una masificación y una multiplicación del conflicto en toda la región. Sin duda complejo el escenario en materia energética a nivel internacional. Muy atentos con todo este tema en la OPEP. Miguel, gracias por tu tiempo nuevamente con nosotros. Gracias a ti, hasta más pronto. Miguel Jaimes, hablando de pues esta salida, ¿no?, de Emiratos Árabes Unidos y cómo repercute directamente no solamente en la OPEP, sino también en el mercado energético internacional. Le recuerdo a la audiencia, tiene tiempo de participar en nuestra pregunta con este código QR que ve en pantalla. Al final de nuestra emisión analizamos las respuestas que nos hacen llegar a través de las opciones en esta pregunta del día. Ya regresamos. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando de Emiratos Árabes Unidos, que impulsa un ambicioso plan de desarrollo a futuro mientras se reúne con gigantes financieros de Occidente para afrontar un complejo presente económico. Y bueno, en medio también de lo que hemos visto, ¿no?, la salida de ese país de la OPEP y OPEP Plus. Altos ejecutivos de BlackRock y Goldman Sachs se reunieron con autoridades de Emiratos Árabes Unidos en medio de reportes sobre significativas pérdidas económicas, en un encuentro que ocurre mientras el gobierno promociona este Plan Centenario 2071, una hoja de ruta para diversificar su economía más allá del petróleo. La nación transita de ser un proveedor a un prestatario de capital, lo que añade urgencia a sus planes de reforma económica. Pero bueno, muchos analistas también comentan que toda esta situación y bueno, las visitas que se han hecho por parte de estos altos ejecutivos pudiese tener también alguna influencia en torno a la salida de la OPEP y OPEP Plus por parte de Emiratos Árabes Unidos. Me acompaña Tadeo Castiglione, periodista, experto en relaciones internacionales del equipo de PIA Global. Nos acompaña desde Argentina. Qué gusto tenerte con nosotros. Bienvenido.
Muy buenas noches, estimado Luis Francisco. Como siempre, un enorme placer estar contigo y un saludo a toda nuestra audiencia. Bueno, hablar, Tadeo, oportuno el análisis contigo sobre pues esta situación y reuniones que se han desarrollado con corporaciones estadounidenses en el marco de la crisis internacional del petróleo, salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP influenciada por los Estados Unidos. ¿Lo ves así? Totalmente. Cuando vemos el arripañamiento, la llegada de estas grandes corporaciones, lo primero que tenemos que pensar es que no es nada bueno para los pueblos y para el sistema internacional de reglas limpias, de reglas claras, un sistema internacional que necesita válvulas de escape y punto y rumbo hacia el mundo multipolar, cuando estamos hablando de BlackRock, Vanguard y todos los diferentes fondos de inversiones, Goldman Sachs, lógicamente no podemos estar hablando de una proyección limpia, transparente y soberana sobre todas las cosas. Las políticas que ha estado tomando Emiratos Árabes Unidos en los últimos tiempos no responde a una decisión soberana, no responde a ninguna lógica dentro de la mentalidad de Asia Occidental, sino que más bien responde a los intereses del eje Washington-Tel Aviv, en los cuales, bueno, Emiratos Árabes ha sido el principal impulsor de los acuerdos de Abraham en la región, ha sido el principal trampolín y ariete en contra de la República Islámica de Irán, y en medio de todo esto vemos un Emiratos Árabes que incluso decide romper con la OPEP de manera unilateral, también en un claro desafío a nivel regional en contra de Arabia Saudí y de Pakistán. Recordemos sobre todo cómo en los últimos tiempos ha habido importantes choques políticos entre Emiratos y Arabia Saudí, lo cual incluye los intereses emiratíes perdidos en el África, en Yemen, y también lógicamente con la disputa que tiene bin Zayed contra bin Salman. Entonces, en medio de todo este escenario vemos que lo último que está haciendo Emiratos Árabes es responder a una dinámica lógica, sino más bien está respondiendo a intereses espurios extranjeros en la región para justificar sus propios hechos y de alguna manera buscar también una válvula de escape en medio de la situación en la que se ha metido por su rol también tan rastrero hacia los Estados Unidos, que lógicamente lo ha perjudicado frente al cierre del estrecho de Hormuz. Sí. Ahora, en específico, Tadeo, ¿qué significa este escenario para el gobierno de Donald Trump, conocido, por supuesto, por su postura contra la OPEP en varias ocasiones? Ha comentado que el bloque intenta, digamos, un escenario diferente a los intereses de países que reciben petróleo. ¿Qué decir de toda esta retórica que intenta, por un lado, erosionar el bloque en los mercados petroleros y, por otro lado, el interés que tiene en este escenario el gobierno de Donald Trump? Bien, la gestión de Donald Trump respecto al mercado petrolero internacional lo ha tratado de utilizar siempre como arma en contra de tanto la Federación Rusa como de la República Popular China. Analicemos también que la salida de Emiratos Árabes, cuando también conforma parte de lo que se llama el corredor norte-sur de conexión energética con la Federación Rusa, que lógicamente ya estaba congelado y ahora va a quedar totalmente desechado. Y también vemos el clásico divide y vencerás, que se busca sembrar discordia, divisiones y vamos a decirlo, pensamientos negativos en torno a todo lo que tiene que ser con el desarrollo de la OPEP, para de esta manera debilitar a todos los oponentes. Estados Unidos lo que busca es un monopolio global del mercado energético y utilizar la energía como mecanismo de presión y de extorsión en contra de los pueblos soberanos del mundo, y esto incluso atentando en contra de la Organización Mundial de Comercio y de las reglas claras de comercialización y de libre mercado a nivel internacional, no únicamente con las sanciones y los bloqueos y también con los secuestros de los activos en el extranjero, que fue la campaña que hizo Donald Trump en contra de Venezuela, que hizo en contra también de Rusia, en contra de Irán, haciendo incluso prácticas de filibusterismo y piratería en aguas internacionales con el secuestro de buques. Todo esto es parte de una misma política, de una misma dinámica de gestión imperial, que también habla
respecto a que se han estado acelerando aún más los diferentes pasos debido a lo que se ha notado y lo que se sigue notando, el declive hegemónico de los Estados Unidos a nivel global. Esta jugada de Emiratos Árabes, también con la presión internacional de Washington, lógicamente no va a traer los frutos que se están deseando. Lógicamente la OPEP sigue teniendo un rol protagónico en el mercado petrolero mundial y en la regulación de la comercialización del petróleo. Por ende, incluso aquella política que están pensando de desviar los flujos petroleros y potenciar el puerto de Al-Fujairah por afuera del bloqueo del estrecho de Hormuz, son políticas que llevarían años en infraestructura, y teniendo en cuenta de que si la situación fuera lo más beneficiosa y próspera y pacífica en la región, cosa que no están dentro de los ámbitos de análisis en línea general, debido a que no hay negociación de paz y tampoco va a haber acuerdo a corto y mediano plazo. Entonces, en medio de todo esto, Estados Unidos lo que busca es seguir sembrando la provocación y la división, y aún así el mercado petrolero a nivel internacional está por afuera de los alcances norteamericanos, pero sí lo que puede hacer Estados Unidos es generar un daño como el que acaba de hacer, los cuales todavía tenemos que esperar con el tiempo para analizar los diferentes impactos y también las diferentes maniobras internas de la OPEP para contener la situación. Sí, sin duda. Aún es pronto para medir impactos. Incluso algunos analistas dicen que el shock por el abandono de Emiratos Árabes Unidos a la OPEP no será instantáneo, puesto que hay actualmente múltiples factores. Está el tema precisamente del conflicto en Oriente Medio, tensiones geopolíticas, sanciones que restringen por el momento cualquier impacto inmediato. Pero ¿qué decir a largo plazo? ¿Cómo estás viendo el escenario para una América Latina y, por supuesto, una producción petrolera a esta región del mundo? Bien, lógicamente, lamentablemente en América Latina tenemos graves problemas con respecto a lo que va a ser si de continuar toda la situación en el estrecho de Hormuz y en el Golfo Pérsico. Lógicamente el aumento del barril de petróleo sigue estando sostenido. Estamos hablando que el día de hoy cerró arriba de $110 el Brent del Mar del Norte, y las proyecciones son de que esto va a continuar. Entonces ya hay una crisis energética a nivel global, en los cuales los impactos en nuestro país ha sido principalmente en el bolsillo de cada uno de nosotros, con el aumento de los combustibles, y esto va a continuar de manera escalonada. Pero más allá del combustible, también recordemos que creo que es ya de un impacto mayor el aumento de los precios de los fertilizantes, los cuales también se generan a través de estas regiones. Ya hay escasez en los stocks internacionales, principalmente tanto Rusia como China han limitado la exportación de, vamos a decirlo, las materias primas necesarias para la generación también de los fertilizantes. Entonces creo que vamos a ver un combo muy complicado para nuestra región de América Latina, tanto por el aumento de los combustibles como también por la escasez de los fertilizantes, que lógicamente va a ser el equivalente a un aumento de la generación de la inflación a nivel regional. Y hoy lo decía el Banco Mundial de que se tiene previsto un aumento en este año de un 15 a 16% de las materias primas a nivel global en medio de todo este conflicto, lo cual lógicamente va a repercutir en los precios tanto minoristas como mayoristas en toda la región. Sin duda, complejo el escenario, muy atentos a todo esto. Tadeo, muchísimas gracias por tu tiempo, por aceptar la llamada con Telesur. Como siempre, un enorme placer y a total disposición. Muchísimas gracias. Hay el análisis entonces de lo que ocurre por esta salida de Emiratos Árabes Unidos del bloque petrolero, y bueno, también tenemos las opciones y la pregunta que hemos propuesto el día de hoy con la salida de Emiratos Árabes Unidos de la OPEP en plena crisis energética global. ¿Cuál es el impacto de esta decisión para el bloque y el mercado petrolero global? 44% de los usuarios a esta hora nos dice que es un realineamiento energético internacional. Un 24% dice inestabilidad en los mercados energéticos mundiales, y un 17% mayor influencia de Estados Unidos en los precios del petróleo a nivel internacional. A todos ustedes, muchísimas gracias por participar de nuestra encuesta, y nosotros finalizamos de esta manera El Mundo desde el Sur. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo, también en Telegram, el servicio informativo de Telesur las 24 horas del día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.